Imagínate por un momento a un cirujano de élite, de estos que son mundialmente reconocidos. Pues está ya lavado, esterilizado, con las manos en alto, a escasos segundos de entrar a un quirófano para realizar, no sé, un trasplante de corazón sumamente crítico. O sea, un entorno donde las reglas de esterilidad son absolutamente sagradas. Si toca cualquier cosa sucia, arruina todo el procedimiento, pone en riesgo el sistema entero y bueno, seguramente pierde su licencia. Se lo juega todo. Pero de repente, este cirujano mira por la ventana del pasillo y ve a un indigente abandonado. Un hombre que está sufriendo un infarto, ahogándose en un charco de lodo en plena calle. Y no hay nadie más alrededor. Absolutamente nadie. El dilema ético aquí es brutal. La pregunta es, a ver, ¿debería el cirujano abandonar el quirófano, tirar sus guantes esterilizados y sumergirse en el lodo para salvar a un completo desconocido? Perdiendo así su pureza profesional. Es un escenario que te pone contra las cuerdas, desde luego. Pues bien, hoy vamos a ver cómo el código de la Torá ya tenía una respuesta radical, casi subversiva, te diría, a este mismo dilema moral. Bienvenidos y bienvenidas a un Pasuk para el alma, capítulo 21 de Levítico, del libro Vayikra, completamente de la sección de amor, y ponerlo bajo el microscopio. Vamos a empezar, porque a simple vista parece una simple lista árida de reglas de pureza para los sacerdotes antiguos. Pero en el fondo es un sistema ético asombrosamente complejo. Y es vital abordarlo no como un documento en el tiempo, sino como un mapa de la condición humana. Esa es la verdadera magia de sumergirse en los comentarios clásicos y en la literatura rabínica. Esa literatura que ha diseccionado estos versículos durante siglos. El análisis detallado de estas fuentes no se conforma con hacer, digamos, de qué previsiones tenían los sacerdotes, los llamados Kohanim. Va mucho más allá de una lista de la compra de normas. Lo que realmente busca desentrañar es el por qué. O sea, ¿por qué estructurar una sociedad antigua de esta manera? Nos encontramos ante un texto donde cada redundancia aparente o cada elección gramatical en el hebreo original está calculada milimétricamente para forjar obligaciones y moderar dinámicas. Y sorprendentemente, establecer límites clarísimos a la propia ley en favor de la compasión. El texto arranca en el versículo 1 diciendo con una instrucción divina dirigida a Moisés. Y la redacción, a ver si lo entendemos bien, parece una errante garrafal de edición. Choca bastante la primera vez que lo leemos. El texto dice, y cito, di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles. En hebreo es emor, y luego ve a Marta. O sea, di y diles. Una redundancia en toda regla. Cualquier corrector tacharía esto en rojo al instante. Nos diría que borráramos una, pero investigando un poco sobre cómo abordan esto las órdenes clásicas, nos encontramos que hay algo fascinante sobre la raíz de estas palabras. Se plantea que el texto podría haber usado otro poder. Es que no hay puntada sin hilo en estos textos bíblicos. En el hebreo bíblico hay dos verbos principales para referirse a la comunicación y tienen cargas psicológicas totalmente opuestas. Por un lado tienes daber,
que solemos traducir simplemente como hablar. Pero Daber implica una comunicación tersa, dura, muy directa, como la de un jefe enfadado, o la voz de un comandante militar o un legislador inflexible. No deja espacio a la réplica, ¿sabes? Te ordeno esto y punto. Pero por otro lado, tenemos el verbo amor, que es precisamente el que se repite aquí en nuestra fuente. Di y diles. Amor denota una comunicación muchísimo más suave y sobre todo persuasiva. Es una voz que busca detallar el mensaje, que busca que el oyente comprenda y asimile, no solo que obedezca por puro terror al castigo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel pedagógico, porque tratando de entender por qué Dios le pide a Moisés que use este tono tan específico, nos topamos con el comentario clásico de Rashi, que es impredecible para entender esto. Rashi aporta una visión que parece de una inteligencia emocional muy tremenda. Explica que la repetición de di y diles no es para enfatizar la autoridad sin más, sino que tiene un destinatario diferente. Es una advertencia directa hacia los adultos con respecto a los menores. O sea, la ley no solo prohíbe que el sacerdote se contamine tocando un cadáver, sino que le impone la inmensa responsabilidad de asegurar que sus hijos pequeños tampoco lo hagan. Y si lo piensas firmemente, tratar de imponer a un niño una regla tan abstracta, restrictiva y antinatural es complicadísimo. Si usas la dureza del deber, el niño saldrá corriendo. Esa es la clave pedagógica que los sabios del Talmud extraen de aquí, específicamente en el tratado como Yevamot, y comentaristas posteriores también, como el Durarye. Ellos han extraído de esta aparente redundancia la idea de que el texto está codificando literalmente un manual de educación infantil dentro de un código penal y ritual. Esto es fascinante. Y además hay otra capa estructural que añade el comentarista Mirashi. Él señala que el primer di va dirigido a Moisés, para que instruya a la generación actual de sacerdotes. Pero el segundo mandato, y les dirás, transfiere la obligación. Ahora son los propios sacerdotes quienes tienen el deber ineludible de pasar esta forma de vida a la siguiente generación. Imagínate la escena que tiene que ser dificilísimo. Podría venirnos a la mente la imagen de un maestro soplador de vidrio intentando enseñar su oficio a un aprendiz muy jovencito. Tenemos un horno a 1000 grados y el material extremadamente frágil. Si el maestro le grita al niño y le impone las normas de seguridad de forma brutal y fría, el niño del susto soltaría la herramienta, se quemaría o rompería la pieza. El bloqueo por estrés. El maestro necesita usar esa voz suave, el amor, y guiarle las manos con muchísima paciencia para que el niño interiorice el peligro y el respeto por el oficio sin llegar a odiarlo, sin generar rechazo. Podemos decir entonces que esto es un reconocimiento superantiguo de que la severidad extrema destruye la transmisión de los valores. Constituye un reconocimiento sociológico de primerísimo nivel. Las instituciones antiguas sabían perfectamente que la ley impuesta únicamente por el terror no sobrevive a la tercera generación. Se rompe la cadena. Si obligas a un niño con severidad a seguir una norma incomprensible, como no poder asistir al funeral de un amigo, porque su estatus se lo impide, ese niño inevitablemente acumulará resentimiento y en la edad adulta abandonará la práctica.
Al utilizar deliberadamente la raíz amor, el texto exige que los adultos modelen el comportamiento, o sea, predicar con el ejemplo y la paciencia. Requiere que expliquen el propósito de la santidad con tacto para que la próxima generación no perciba la ley como una cadena que los asfixia, sino como una ocasión inherente a su cerebro. Así ya tenemos claro el cómo se debe transmitir esta inmensa carrera. La pregunta lógica que surge ahora es, ¿a quién le cae este peso exactamente? Es la pregunta, porque volviendo al versículo, el texto no dice, háblalos hasta los sacerdotes y punto final. Dice a los Coamín, hijos de Aarón. Suena poético, pero en la ley judía no hay nada puramente poético sin peso legal. Asumiendo que aquí no hay palabras de relleno, intuimos que estamos ante una definición legal extremadamente restrictiva sobre quién forma parte de esta élite y quién se queda fuera. Es una definición que, bueno, bajo nuestra lupa contemporánea nos puede resultar excluyente, pero para ellos era muy vital. Las fuentes legales más técnicas, como el Torat Coamín, diseccionan esta frase para establecer unos muros inquebrantables. Al decir específicamente los Kohanim, la tradición entiende que se está excluyendo a un grupo demográfico muy en particular, a los llamados Halalam, que literalmente significan los profanados. ¿Qué es exactamente un profanado en este contexto histórico? Un halalal es un hombre nacido de una unión matrimonial que estaba estrictamente prohibida para un miembro del sacerdocio. Por ejemplo, las leyes de pureza impedían que un sacerdote inactivo se casara con una mujer divorciada. Norma estricta. Si el sacerdote ignoraba esta norma y tenía un hijo con ella, la genética de ese hijo es innegable. Biológicamente es su hijo. Biológicamente es descendiente de Aarón y lleva esa sangre milenaria en las venas, pero debido a la transgresión de sus padres, nace desprovisto del estatus de santidad sacerdotal. Es un halal. Por lo tanto, queda legalmente descalificado para realizar cualquier servicio sagrado en el templo. Y como consecuencia directa de esto, la prohibición de contaminarse con cadáveres ya no implica para él. O sea, no tiene privilegios, pero tampoco comparte las cargas. Se queda fuera del sistema del ritual. Imagina ser una persona de esa época, caminar por las calles del antiguo Jerusalén sabiendo que vienes de la máxima élite genética, viendo a tu familia entera, viendo a tus primos, tíos, hermanos oficiar en el templo con vestimentas sagradas, con todos los honores, pero tú, por una decisión que tomaron tus padres antes de que tú nacieras, tú eres un ciudadano normal. A efectos legales y espirituales, no eres absolutamente nadie dentro de ese sistema de élite. Eres un profanado. Tiene que ser brutal a nivel psicológico. Cuesta trabajo entender cómo una sociedad sostiene un sistema que castiga al hijo, quitándole su identidad por algo que hizo el padre. Nos pareciera un sistema excesivamente frío desde una perspectiva moderna que está superbasada en el individualismo, resulta en efecto una carga casi incomprensible, totalmente incomprensible, pero la lógica interna de esa sociedad operaba bajo el paradigma de la supervivencia institucional, a costa de los individuos a veces. La pureza del sacerdocio requería barreras categóricas. Si la simple genética hubiera bastado para dictar el estatus, las reglas sobre el matrimonio sacerdotal habrían quedado reducidas a meras sugerencias. Nadie las habría respetado si al final el niño iba a ser sacerdote de todos modos. Al despojar al descendiente de la unión prohibida de su estatus,
El sistema blindaba la santidad para que no pudiera ser manipulada o corrompida por intereses personales. Entendiendo esa necesidad de rigidez institucional para no diluir el sistema entero, la distinción entre el linaje de sangre y el estatus legal era dura, pero constituía el andamiaje estructural que mantenía bien toda la civilización ritual. Pero luego viene la ley y hace unos giros que nos podrían dejar desconcertados, porque excluyen al halal, como hemos dicho, pero las fuentes también detallan a quién incluye la otra parte de la frase, la de hijos de Aarón, el polo opuesto. Y resulta que incluye a sacerdotes que nacen con defectos físicos severos, o sea, una ceguera, una cojera muy grave, personas que en discapacidad físicas, por la estética perfeccionista extrema que exigía el templo, estas personas no podrían oficiar ni podrían trabajar oficialmente como sacerdotes. Y sin embargo, la ley les dice, oye, sigue siendo un hijo de Aarón de pleno derecho, así que ni se te ocurra acercarte a un cadáver. Mantienen la carga íntegra, tienen la carga de la pureza, aunque nunca vayan a pisar el altar para sacrificar. Rashi también hace un apunte muy curioso aquí, señalando que la frase hijos en masculino excluye explícitamente a las mujeres, a las hijas de Aarón, las excluye de esta prohibición específica de pureza. Este contraste que señalamos, el halal, el sacerdote con un impedimento físico, ilustra a la perfección cómo entendían ellos la anatomía de la santidad. Pues mira, en el caso del sacerdote con un impedimento físico, su limitación es meramente funcional. No puede ejecutar el sacrificio ritual por las normas estéticas y de perfección física, pero su estatus espiritual interno está completamente intacto. No ha habido ninguna transgresión moral o legal en su origen, como en el caso del halal. O sea, nada ha profanado su esencia. Por lo tanto, su deber hacia la santidad de la vida y el alejamiento de la muerte sigue vigente en su máxima expresión. Y aquí es donde la cabeza podría hacernos circuito. Hemos pintado un sistema brutalmente rígido. O sea, las barreras son de hormigón armado. Importan los linajes, importan muchísimo las acciones de los padres, la separación absoluta de la impureza y la muerte. Todo está bien estructurado. Pero ¿qué pasa cuando toda esta maquinaria pesada y burocrática choca con la crudeza de la tragedia humana? Y esa es la prueba de fuego de cualquier sistema ético, porque leyendo el texto nos encontramos con el detalle en la traducción que cambia las reglas del juego por completo. El versículo estipula que el sacerdote no debe hacerse impuro y añade esto, entre su gente. Esa importancia se ve entre su gente. Es de hecho una de las frases más revolucionarias en este texto, aunque a simple vista pase desapercibida. Al decir que el sacerdote no se contaminará por los muertos entre su gente, la ley está estableciendo una condición fundamental. La prohibición se mantiene firme siempre y cuando el fallecido forme parte de un tejido social. Es decir, mientras el difunto tenga parientes, amigos o una comunidad que pueda velarlo y darle un entierro digno, el sacerdote se queda al margen. El sacerdote de élite debe mantenerse alejado para preservar su pureza ritual y que se ocupen los demás. Y la otra cara de esa moneda es el caso extremo. ¿Qué ocurre si el cadáver no está entre su gente? Ahí es donde todo cambia. Y esto nos devuelve directamente al cirujano en el lodo del que hablábamos, justo al principio de este análisis.
encontramos que la ley judía tiene un término súper específico para esto, el Met Mitzvah. El Met Mitzvah, un fallecido anónimo abandonado en un camino solitario, que no tiene absolutamente a nadie en el mundo para que lo entierre. Una persona despojada de toda red de apoyo, en esta situación tan desoladora, todo este sistema de hormigón armado de pureza del que hablamos se detiene en seco. Al sacerdote, al Cohen, que tenía prohibido por vilísimo acercarse a la muerte bajo amenaza de profanación, no es que se le perdone si ayuda por pena. No, no es opcional. Es la que la ley le obliga absolutamente a contaminarse y perder su estatus temporalmente y enterrar a ese desconocido con sus propias manos. Es un humanismo que rompe con todos los esquemas del antiguo Medio Oriente. Piensa que en otras culturas el sacerdote era una figura casi semidivina, inalcanzable. Jamás descendería a ocuparse de un plebeyo, y muchísimo menos de un cadáver abandonado en la cuneta. Mancharse las manos era impensable, pero aquí el código legal decreta que la dignidad fundamental de un ser humano, creado a imagen divina, posee una autoridad muy superior a la regla más estricta del servicio en el templo, como si el sistema tuviera una puerta trasera ética. El Met Mitzvah funciona como el interruptor de emergencia de la teología judía. Nos revela que la santidad no es una mera obsesión higiénica o ritual. De nada sirve un sacerdocio perfectamente puro si a escasos metros hay un ser humano, por muy anónimo que sea, cuya dignidad se está siendo vulnerada y tratada como un desecho. Pasamos de una exclusión institucional calculadísima y fría a la compasión más radical imaginable. El honor humano, básicamente, tumba a la institución sagrada. Así de fuerte es la ley. Ahora bien, pasando de este extremo de absoluto anónimo, los siguientes versículos, el 2 y el 3, nos llevan justo al otro extremo del espectro social, el círculo más íntimo y familiar, la familia nuclear, porque la ley también establece excepciones de impureza para los lazos de sangre. Aquí sí permite contaminarse, y de nuevo, los comentaristas no dejan pasar ni una sola letra sin analizar, porque cada palabra importa. El texto usa la palabra hebrea sheron, que significa pariente a nivel genérico. Pero los rabinos limitan esto de forma tajante. Aunque en el lenguaje cotidiano bíblico, Sherok podría abarcar a varios familiares colaterales, los análisis jurídicos del Torah Kohanim en el Tratado Talmúdico y Yevamot son muy claros. Determinan que en este contexto jurídico particular, la palabra se refiere exclusiva y únicamente a la esposa del sacerdote. La esposa es la primera, y a partir de allí el texto despliega una lista cerrada y exhaustiva de parientes consanguíneos por los cuales el sacerdote está obligado a asumir el estado de impureza para llevar a cabo el duelo. Madre, padre, hijo, hija y hermano. Esos son los intocables. Una lista de 6 parientes incuestionables. Pero donde nos quedamos realmente atascados, donde vemos que la sociedad antigua operaba con un paradigma radicalmente distinto al nuestro, hoy en día es en la 7ª categoría. En el caso de la hermana, el texto añade que el sacerdote puede contaminarse por una hermana virgen que le sea cercana. ¿Qué significa que sea cercana legalmente al? No es cercanía emocional, desde luego. Indagando en las fuentes, encontramos un estado civil en el que nosotros ya no tenemos en nuestra sociedad. La figura de la arusa,
Y esto requiere un poco de contexto histórico para los que nos escuchan. Requiere entender la arquitectura del matrimonio en la antigüedad. El proceso de matrimonial no consistía en firmar unos papeles en el jurado y celebrar un banquete en la misma tarde como lo hacemos hoy. Estaba dividido en dos fases temporales muy marcadas. La primera fase se conocía como Erushim o Kiddushim. Era la formalización legal del compromiso. Era la formalidad general del compromiso. En este momento la pareja ya estaba casada a todos los efectos legales. La mujer, la arusá, quedaba estrictamente prohibida para cualquier otro hombre. Ya no había vuelta atrás fácil. Disolver este vínculo requería un divorcio formal en toda regla. Sin embargo, en esta fase, los esposos aún no cohabitaban. O sea, están legalmente casada, los papeles están firmados, por así decirlo, pero ella sigue durmiendo en su antigua habitación, en casa de sus padres. Mantiene su residencia de soltera. La convivencia no comenzaba hasta meses o incluso un año después. En la segunda fase, que se llamaba Nisuin, que es cuando ya se muda, que culminaba cuando la novia era conducida físicamente a la casa de su esposo para establecer su nuevo hogar conjunto a él. El punto de inflexión jurídico y teológico es precisamente ese periodo intermedio, el limbo de la rusa. Mientras ella permanece en esa primera fase, a pesar de estar legalmente sujeta a su nuevo esposo, la ley la sigue considerando cercana a su familia de origen, simplemente porque sigue habitando el espacio de su infancia. Es una locura que el código postal o el techo bajo el que duermes dicta tu obligación espiritual. El espacio vital moldea los vínculos. Es como cuando hoy en día firmas un contrato súper complejo para comprar una casa. Imagina que has ido al notario, has firmado todas las escrituras y has pagado. Oficialmente la casa es tuya. Legalmente es de tu propiedad. Si se hunde el tejado mañana, el problema es enteramente tuyo. Ese contrato blindado sería el equivalente al Erusim. Pero el constructor todavía está pintando las paredes, no te ha dado las llaves y obviamente tus muebles y tu ropa siguen en tu antiguo piso de alquiler. Ese sería el Nisuin y el piso de alquiler es la casa de los padres. Ahora, es como el espacio físico le gana la partida al contrato legal puro y duro. Si la hermana trágicamente fallece mientras todavía duerme bajo el techo de sus padres, la ley dictamina que pertenece a ese núcleo original y el hermano sacerdote puede y tiene la obligación contaminarse con ella, porque aún comparte ese espacio. Pero el día en que cruce el umbral de la casa del marido con sus cosas, el vínculo ritual con el hermano se corta. Esa analogía inmobiliaria ilustra muy bien la tensión entre el estatus formal y la realidad vivida. Es muy gráfico. Lo que este aparente limbo legal nos revela es una inmensa sabiduría sociológica por parte del código. Y continuamos con el Zohar, y para entender estos misterios necesitamos empezar con el problema, como siempre, gramática. La fuente arranca señalando un detalle en la Torá que llama muchísimo la atención. El texto nos presenta al erudito Rabbi Yossi, que de repente se detiene, levanta la mano y pregunta: ¿por qué dos reglas que parecen de universos diferentes están pegadas literalmente la una a la otra en el libro de Levítico? La duda metodológica que plantea Rabbi Yossi es brillante, porque parte de una premisa básica en estos textos fundacionales,
es que no hay espacio desperdiciado. O sea, el pergamino era carísimo y cada palabra cuenta. No se escribía por rellenar. Él observa Levítico capítulo 21, versículo 1, y allí está la orden clara. Que nadie en los sacerdotes se contamine en una persona muerta de su pueblo. Una regla de pureza ritual frente a la muerte. Hasta ahí es lo que hemos visto con Rashi. Pero Rabbi Yossi retrocede 1 milímetro a la vista al versículo inmediatamente y dice que es el final del capítulo 20. Ese versículo habla de algo radicalmente distinto. Y dice que quien consulte a divinos o brujos es o será apedreado. Cualquiera que lea eso piensa que se han mezclado dos manuales distintos en esto. ¿Qué tiene que ver una persona que hace espiritismo con un sacerdote que no puede ir a un funeral? O sea, hay una gran diferencia en estos textos. El salto parece enorme si se leen con letras modernas, si buscamos en un penal con delitos, pero el texto nos responde diciendo que hoy nos equivocamos al coser los pergaminos. No, al contrario, revela que existe una unión intencional, estructural, o sea, fueron juntas. La fuente explica que Dios primero ordenó a los hijos de Israel que se santificaran. Luego dio órdenes específicas a los sacerdotes para que también se santificaran. Y finalmente amonestó a los levitas citando otro pasaje en Números. Lo que el Zohar está leyendo entre líneas es una jerarquía de santificación. Las leyes están puestas una al lado de la otra para mostrarnos que la pureza no es un asunto individual, sino colectivo y estructurado en capas. Los israelitas serían el primer filtro grande de grava que aparta las impurezas más graves, como la idolatría. Luego el agua pasa a los levitas, que serían como un filtro que drena. Y finalmente llegan los sacerdotes, que actúan con filtro de carbón activo y muchísimo más restrictivo. Ahí las reglas dictan con quién pueden guardar luto. Cada filtro tiene normativas distintas porque bloquean cosas diferentes. No es que el carbón activo sea más mejor que la grava, sino que ambos trabajen juntos. Esto debería de parecernos a algo muy importante y siguiendo con la idea de la cascada, si el filtro falla, todo el sistema colapsa. Por eso el Zohar insiste en poner las reglas. El texto no impone la impureza como un tratado sacerdotal, es un tratado independiente. Las leyes severas para el pueblo y las reglas de luto para los sacerdotes son eslabones de la misma cadena de purificación. Si el objetivo final es que todos ellos sean justos, cada extracto de la sociedad necesita operar al máximo de su capacidad dentro de ese gran filtro social. Pero si el objetivo de todo este ecosistema de filtrado es lograr la máxima pureza de la comunidad, eso pone una presión inmensa sobre el último filtro, sobre los sacerdotes. Y aquí la fuente da un giro muy llamativo, porque no se refiere a ellos con la palabra genérica de sacerdotes o funcionarios del templo. Introduce un título muy específico, con la que miramos a estos líderes y lanza otra pregunta fundamental. ¿Por qué llamarles específicamente hijos de Aarón? Sí que lo lógico sería llamarles hijos de Leví. Pero la fuente aclara que Aarón es el principio de los sacerdotes en el mundo, por un motivo muy particular. Porque el santo quería propagar la paz en el universo. La paz, no los rituales. Para respaldar esto, el texto recurre a la figura de Hillel, que era un sabio inmensamente respetado.
citado en el Pirkei Avot. Bueno, para dar un texto, el Pirkei Avot es básicamente una recopilación bellísima de los principios éticos y morales de los antiguos maestros rabínicos. Hillel dice, en el texto define a Aarón con estas palabras. Dice que ama la paz, busca la paz, ama a las personas y acércalas a la Torá. Cuida la imagen que nos viene, no sé, por la cultura popular, es la de un tipo súper rígido. Alguien con una túnica impecable, obsesionado con lavar sus manos, alejado de la gente común para no contaminarse, o metido en el altar con los sacrificios, inmerso en rituales mecánicos y sacrificios de animales. No nos imaginamos a un mediador empático. Sin embargo, el texto redefine el cargo. Está diciendo que el requisito número uno, o sea, el núcleo de su identidad, no es la precisión quirúrgica para ejecutar un ritual, sino ser mediadores y pacificadores empedernidos. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo definimos el liderazgo real realmente. ¿Qué sostiene a una sociedad? Lo intuitivo es pensar que la pureza ritual o el cumplimiento estricto de la ley es lo que mantiene el orden. La mano dura, la burocracia, pero la fuente nos desvía de esa visión casi mecanicista. Nos dice que la función de Aarón no se limitaba a pacificar disputas vecinales en la tierra. El Zohar dice que también traía paz a las familias celestiales. Familias celestiales. Se apoya a una idea muy poderosa de la Misná, que es el cuerpo principal de la ley oral, donde se afirma que el mundo se sostiene sobre el pilar de la paz. Por tanto, el sacerdote no es un mero ejecutor de normas, es un arquitecto cósmico. Su empatía y su capacidad de reconciliación son los materiales que mantienen en pie la estructura misma del universo. Pasamos de un señor que simplemente evita los cementerios para no ensuciarse a un arquitecto que sostiene el tejido del espacio y el tiempo mediante abrazos y reconciliaciones. Es un cambio de paradigma brutal y habiendo establecido esto, que los justos dedican su vida a ser el pilar de la paz, imitando a Aarón, el análisis nos da un salto espectacular. Deja atrás la sociología del desierto y las reglas de convivencia para responder a la gran pregunta: ¿qué pasa después? O sea, ¿cuál es la recompensa cósmica que el universo reserva para este nivel de justicia? El texto lo responde volviendo a atar cabos sueltos de una forma muy elegante. Retoma el versículo inicial de Levítico, el que ordenaba hablar a los sacerdotes, y a través de otro erudito, Rabí Yehudá, lo enlaza con una exclamación de los Salmos. La exclamación dice: «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen». ¿Y qué es esa bondad guardada? Pues la fuente nos invita a investigar exactamente eso, y la respuesta nos transporta directamente al momento cero, al Génesis capítulo 1, versículo 4. Cuando se estaba creando el mundo, se creó una luz primordial, y se vio que esa luz era buena. Aquí es donde la cosa se pone muy, pero muy interesante, porque esa luz del primer día no es el sol. El sol se crea días después, en la narrativa de la Torá. El texto detalla que al prever que en el futuro habría personas destructivas, o sea, seres humanos malvados, que arruinarían las cosas, se tomó la decisión de ocultar esta luz primordial. En la tradición de la Torá se le conoce como la Or Haganus,
que es la luz misteriosa o la luz guardada. Y para entender la magnitud de esto, imagina que la Uranus es una especie de fondo cósmico con un valor incalculable. Fue depositado en la cuenta del universo en el inicio de los tiempos, pero el administrador del fondo echó un vistazo al futuro. Vio que habría herederos que usarían esos fondos para el mal y decidió encriptar la cuenta. Bloqueó el acceso y ese inmenso capital queda esperando el momento exacto para ser liberado y entregado de forma exclusiva a los beneficiarios legítimos. La metáfora del fondo es que encaja a la perfección y de hecho lo más fascinante es entender la naturaleza de esos fondos. Lo que hace el Zohar en esta parte es tomar un fenómeno físico puro, como es el nacimiento de la luz en el universo, y transformarlo en una entidad ética, física convertida en moralidad. La luz deja de ser un simple torrente de fotones rebotando en la materia, se convierte en la bondad misma, cristalizada, y por eso los impíos no pueden tener acceso a ella porque destruiría o sería destruida por su propia naturaleza corrupta. El texto refuerza esto citando el libro de Job, que dice, y privó a los impíos de su luz. También cita a Malaquíes prometiendo que para que ellos actúan con justicia se levantará el sol de justicia trayendo curación en sus alas. Esta luz no solo ilumina, sino que tiene propiedades curativas absolutas. Es una recompensa ontológica, digamos, para quienes sostienen el mundo, la paz. O sea, para traducirlo a un lenguaje más alto, no estamos hablando de una palmadita en la palma o de un trofeo simbólico cuando te portas bien. Estamos hablando de una recompensa que altera la estructura misma del ser humano, que lo sana y lo transforma a un nivel fundamental. Pero esto genera una duda gigantesca. Si ese fondo, esa luz encriptada, permanece oculta durante absolutamente toda la trayectoria de la vida humana, ¿en qué momento se rompe el sello de la caja fuerte? ¿Cuándo puede el ser humano ver finalmente esa luz? Y es aquí donde el análisis nos lleva a la última parada de este recorrido, volviendo magistralmente al mismo tema de la muerte con el que empezamos a hablar sobre las reglas del Levítico. El círculo se cierra en este punto, con lo que la propia fuente califica como una sorprendente descripción de la vida después de la muerte. El texto describe que en el instante exacto en que una persona yace en su lecho de muerte, en ese filo minúsculo de entre dejar de respirar y pasar al otro lado, experimenta una apertura total de la realidad. Percibe la visita de 3 mensajeros celestiales. Uno encarna todos sus méritos, otro sus transgresiones, y el tercero actúa como un juez intermediario en lo que el texto llama un día de rigor en lo alto. Lo de los mensajeros de los méritos y las culpas tiene sentido lógico dentro de un juicio final. Es lo clásico, pero ¿qué papel juega el tercer mensajero? ¿Por qué se necesita un juez intermediario si se supone que la balanza de lo bueno y lo malo debería de hablar por sí solo? El juez intermediario simboliza la necesidad de una evaluación profunda y matizada. No es simplemente contar monedas en una balanza ciega a ver qué pesa más. Este juez representa el escrutinio de la intención, del contexto, de cuánto esfuerzo real hubo detrás de cada intento de mantener esa paz de la que hablamos. Tiene en cuenta el esfuerzo humano.
Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, vemos que el Zohar no concibe la muerte como un tribunal frío, sino como un momento de clarividencia absoluta. Y es precisamente en medio de ese juicio, si la persona resulta ser justa cuando ocurre lo impensable, se le concede ver aquello que a ningún ser vivo en la tierra se le permite contemplar. O sea, se le revela la hora Ganús. Ese es el momento en que se abre la caja fuerte cósmica y la persona es bañada por la luz reservada desde el primer día de la creación. Eso es una imagen que pondría como piel de gallina. Cambia el precepto completo de la percepción que es el final de la vida. A menudo el imaginario popular difunde la muerte de blanco a negro o, en el peor de los casos, a un evento terrorífico y sombrío, al miedo absoluto. Pero el texto resignifica ese instante, lo convierte en el escenario de la mayor revelación concebible. Es un tribunal elaborado por la luz más antigua que existe. Entonces, todo esto significa, si tratamos de traer una filosofía vital aplicable más allá de esto, si unimos los puntos desde el principio, el texto nos está ofreciendo un mapa de causa y efecto muy tremendo. Significa que el simple hecho de intentar imitar a Aaron en el día a día, o sea, mediando en un conflicto en el trabajo, rebajando la tensión en casa en lugar de aumentarla, promoviendo la paz que cuesta, no es solo ser una buena persona a nivel cívico. Cada uno de esos actos microscópicos se convierte en el carbón activo de nuestro filtro. Alimenta la balanza del primer mensaje y, en última instancia, esa actitud pacífica es la única contraseña válida capaz de desencriptar y revelar la luz curativa del universo en el último segundo de conciencia. Esa es la brillantez del Zohar. Todo resuena en diferentes niveles, ¿cierto? La conducta ética que parece fuerza tiene repercusiones directas en la mecánica cósmica. Sostener la paz hoy es asegurar la luz mañana. La fuente toma una lista de regulaciones en un campamento nómada del desierto y tira del hilo poco a poco, construyendo una teoría unificada solidificada con la creación, la moralidad humana y el testigo final del alma. Recapitulemos un poco esto, lo que nos dice el Zohar. Empezamos en el Levítico, intentando entender por qué un texto prohibía, en un mismo suspiro, hablar con los muertos y acercarse a un funeral. El enigma inicial. Eso revela un sistema de filtros, una cascada de santidad que requería el esfuerzo de toda la sociedad, no solo de unos pocos. De ahí pasamos a descubrir que la herramienta principal de los sacerdotes para mantener ese nivel máximo de santidad no era ser o influenciar las normas, sino convertirse en arquitectos de la paz, siguiendo el molde empático de Aarón, el líder como pacificador. Y terminamos en este resumen al saber que la recompensa por cargar con el peso de ese pilar pacífico es el acceso exclusivo a la hora Ganús, esa luz curativa desvelada justo en la frontera del lecho de la muerte. Pero continuamos con el Zohar.